Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que una vez más nos sintonizan en este día santo del Señor, este día sábado 2 de mayo del año 2026. Gracias pues le damos a Dios porque nos concede la vida y la oportunidad de poder meditar en su santa palabra. Vamos a meditar en esta mañana en un título que es La verdadera confesión es indispensable. Necesitamos comprender qué es una verdadera confesión, porque pueden haber confesiones falsas o a medias o confesiones arrancadas que no son confesiones que Dios acepta. ¿Cuál es la verdadera confesión? Que es indispensable para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. El día de ayer hablamos con respecto al arrepentimiento, ahora con la confesión verdadera para estar perdonados ante los ojos de Dios. Muy bien, para continuar pues vamos a hacer una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana porque nos concedes la vida, nos concedes la oportunidad de meditar en tu palabra. Perdona, Señor, todas nuestras faltas, nuestros pecados que son muchos delante de ti. Bendice, Señor, este consejo. Ayúdanos a comprender qué es una verdadera confesión. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que sea de mucha bendición para todos aquellos que lo sintonizan. Que tu palabra sea una semilla que un día produzca frutos para una vida eterna. Obra en nuestra vida, Señor, conforme tu gran voluntad. Prepáranos para ser fieles y formar parte del grupo que un día, Señor, te ha de ver para una vida eterna. Bendice a los enfermos, a los que claman a ti, Señor, en sus necesidades. Pues lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en este tema. Les decía hace un momento, la verdadera confesión es indispensable. ¿Qué es verdadera confesión? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice 1 de Juan 1, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hermanos, si confesamos, una cosa es confesarlo y otra cosa es que nos descubran, como en el caso de Acán. Acán tuvo muchas oportunidades para confesar su falta. Dios fue específico en sus órdenes. Él dijo, van a ir a la ciudad de Jericó, pero la ciudad es anatema. Van a destruir todo, pero el oro, ¿verdad?, la plata, va a ser, dice, para el tesoro del Señor. Fue muy claro y específico en sus órdenes. Pero Acán codició, ¿verdad?, del tesoro. Codició, ¿verdad?, unas monedas, un lingote de oro y un manto babilónico, que eso estaba destinado a la destrucción, pero las monedas para el tesoro de Dios en Israel. Pero Acán, él vio a Josué cuando se humilló porque habían perdido una batalla contra otra ciudad que se llamaba Ai. Él vio, dice, a los ancianos clamando a Dios. Él vio la reunión que se hizo en el pueblo. Él vio cuando fue elegida la tribu y fueron eligiendo familias, una familia tras otra, hasta llegar a la familia de Acán. Y cuando le dicen, Acán, ¿qué has hecho? Y él dice, es verdad, yo he pecado. Tomé un manto babilónico muy bueno, hasta eso lo vio él. A pesar de que sabía que era pecado, él dijo que el manto era muy bueno. Y tomó, ¿verdad?, las monedas y el lingote de oro. Y están escondidos, dijo, en mi tienda. Pero eso no es confesión. Eso es ser descubierto. Confesar es cuando nadie lo sabe y yo vengo y lo confieso. Eso es lo que dice Juan. Si confesamos nuestros pecados, posiblemente nadie lo sabe, Dios sí lo sabe, pero si los confesamos, Él es fiel y justo para que nos perdone, dice, nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hermanos, cuando la confesión es arrancada, pues no tiene ya ningún mérito.
todo cambia. Confesarlo, ¿verdad? Es no ocultar y es descubrir el corazón a Dios por las faltas que hemos cometido. Y a eso nos llama este versículo de 1 Juan 1:9. Confesar, ¿verdad? Si confesamos sin esperar que nadie nos esté investigando, sino confesarlo y decir, sí, yo fallé, yo fui débil, sin culpar a nadie, sino que aceptar que fallamos y que necesitamos el perdón de Dios. Ahora, ¿qué incluye o qué implica una confesión? Eso pues lo vamos a analizar. Dice la lectura que corresponde para esta mañana. El apóstol dice, confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Confesad vuestros pecados a Dios, quien solo puede perdonarnos, y vuestras faltas unos a otros. Hermanos, qué interesante declaración. Bueno, las primeras líneas es un versículo del libro de Santiago, capítulo 5, cuando dice, confesad pues vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Cuando está hablando de confesar, no es de que nos vamos a ir a confesar como a un sacerdote terrenal. No está hablando de esa manera. Cuando dice confesad vuestros pecados los unos a los otros, está hablando de reconocer cuando hemos ofendido a alguien. Entonces yo tengo que decirle, hermano, yo fallé, aquel día lo ofendí, perdóneme. Eso es confesar unos a otros. Porque dice la lectura, confesad, dice, vuestros pecados a Dios, quien solo Él puede perdonarnos. Y la falta, dice, las unos a los otros. Por eso Pedro, en una oportunidad, él le preguntaba a Jesús en Mateo 18, el versículo 21 en adelante, él le pregunta a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro, él con un signo de admiración. Hasta 7 sentía que era demasiado. Y Jesús le dice, pues yo no te he dicho 7, te he dicho 70 veces 7. Hermanos, quiso decir las veces que sea necesaria. Pero Pedro no está preguntando de faltas que corresponden a Dios o pecados que son contra Dios. Él dice, a mi hermano que peca contra mí. O sea, cuando alguien le falla, ofende a un hermano, en el hermano está poderlo perdonar. Cuando él reconoce su falta, como dice Santiago 5, capítulo 5, confesad pues unos a otros para que seáis sanados. Pero hay pecados que solo le corresponde confesárselos a Dios. Y las faltas que cometemos tenemos que confesarlas unos con otros. Dice, si han dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta y es su deber perdonarte libremente. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios y al perjudicarlo has pecado contra su Creador y Redentor. Esto lo dice pues el camino a Cristo. Hermanos, dice, ¿verdad?, que si hemos dado un motivo o hemos ofendido a un amigo, a un vecino, a un hermano, ¿verdad?, de la iglesia, necesitamos reconocer que hemos fallado. Ahora, y es su deber perdonarnos. Ahora, a nosotros nos gusta que nos perdonen, pero la pregunta sería, ¿nos gusta a nosotros perdonar? Y Jesús enseña con respecto al perdón, que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así también Dios nos va a perdonar a cada uno de nosotros. Es, hermanos, un requisito para que Dios nos perdone. Primero tenemos que aprender a perdonar. Y perdonar, pues, no tal vez se refiere a olvidar, porque el que olvida es Dios. Nosotros no tan fácil olvidamos las ofensas, pero por lo menos no guardemos rencor. Si le decimos al hermano, sí te perdono, no estemos guardando rencor, porque si le decimos, sí te perdono, pero sigo con una distancia y no le quiero hablar, entonces no lo he perdonado. Y Dios así tampoco me va a perdonar. Ahora, en el consejo que leemos dice que cuando ofendemos a un hermano, a un vecino, a un amigo,
le tenemos que ir a pedir perdón y Él también debería perdonarnos, pero también debemos de pedirle perdón a Dios, porque Él es el creador de quien ofendimos. Hermanos, es muy interesante esto. Ahora dice, la verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Puede ser de tal naturaleza que solamente puedan presentarse delante de Dios. Así que la confesión verdadera tiene que ser específica y declara pecados particulares. No vamos a decir de una forma general, mira, por lo que te dije aquel día, perdóname. No, hay que decir de una manera específica y particular por qué estamos pidiendo perdón. Dice, puede ser el pecado de tal naturaleza que si la ofensa es solo con Dios, pues solo es con Dios. Pero también dice, pueden ser errores que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en este caso deberían confesarse públicamente. Así que, hermanos, hay pecados que se le confiesan a Dios. Hay otras faltas que necesitamos decírselo a los que han sufrido daño por ellos. Pero si la falta es pública, la confesión tiene que ser una confesión pública. Públicamente tenemos que decir, fallé aquel día, los ofendí a todos en público, y en público pedir perdón. Toda confesión, dice, debe ser definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de los que seáis culpables. Hermano, eso es lo que algunas veces no hacemos o fallamos, pero dice que tiene que ser definida y al punto, sin andar rodeando tanto, sin darle tantas vueltas, es decir, sí, ofendí, sí, fallé, te ofendí. Si estamos hablando con un prójimo, ¿verdad? Perdóneme, hermano. Ahora también con Dios. A Dios no podemos ocultarle nada. Hay pecado, dice, que le corresponde solo a Dios. Pero cuando las faltas tienen que ver con un ser humano, hay que pedirle perdón al ser humano y también a Dios, porque Él es el creador del ser humano. Pero cuando las faltas son públicas, las confesiones tienen que ser públicas. Por eso este título, la verdadera confesión, es indispensable. Ayer mirábamos acerca del arrepentimiento. Ahora vamos con la confesión verdadera, la confesión que no se arranca a la fuerza de los labios, confesión que reconoce, dice, pecados particulares y específicos. Por eso la confesión, dice, tiene que ser definida y al punto, reconociendo en qué hemos fallado. Ahora dice, muchísimas confesiones no deberían ser pronunciadas jamás ante oídos mortales, porque los resultados son tales que ningún juicio ilimitado y finito de los seres humanos puede anticipar. Claro, hay pecados que solo es con Dios, tenemos que confesárselo a Dios. Pero si ya es algo público, hay que confesar también público. Dice, no confiéis a oídos humanos aquello que solo Dios debiera oír. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. Así que, hermanos, es interesante, ¿verdad?, tomar en cuenta. Hay cosas que no tienen nada que ver con el ser humano. ¿Por qué tenemos que decírselo al ser humano? Hablamos de pecado, ¿verdad? Juan dice, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y como seres humanos todos fallamos. Y hay cosas que la falta es con Dios, hay que pedirle perdón a Dios. Pero la lectura nos enseña, ¿verdad?, confesiones específicas y declarando pecados particulares, no de forma general. Pero cuando incluye la ofensa a un ser humano, también hay que confesar con el ser humano. Y si es en público, pues en público es la confesión, reconociendo los pecados por los que somos culpables. Así que, hermanos, la verdadera confesión es indispensable para que Dios pueda obrar en nuestra vida y pueda aceptarnos y ayudarnos con su Espíritu Santo a seguir adelante y sentir, ¿verdad?, la seguridad de que Dios nos ha perdonado. Que el Señor pueda bendecir su palabra y a cada uno de
de sus hijos, ¿verdad? Y a los que sintonizan este programa es mi deseo en Jesús. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Señor, pues agradecemos en esta mañana porque tú nos das, Señor, a conocer tu palabra. Ayúdanos a comprender cuál es una verdadera confesión. Ayúdanos a practicarla. Que no nos arranquen, Señor, las confesiones, sino que nazcan de nuestro corazón, querernos humillar y confesarte a ti. Y si hemos fallado con un ser humano, ayúdanos también a reconocer nuestras faltas y estar, Señor, reconciliados contigo. Perdona todas nuestras faltas y pecados. Derrama tu Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo, bendice a los enfermos que claman a ti en sus diferentes necesidades. Que tu bendición los acompañe durante este día, pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana y lo esperamos en un próximo programa en esta misma página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.